el módulo 8 tiene un título enorme, ¿no? La revolución será feminista o no será, redes, experiencias, iniciativas, ¿no? Locales ecofeministas para poner la vida en el centro, ahí es nada, nos hemos venido arriba con el título, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer una cosa yo creo que muy acotada ambas dos. Creo que vamos a intentar presentaros desde el marco y el enfoque del ecofeminismo y podríamos decir de los feminismos críticos anticapitalistas, ¿no? Pues algunas claves que nos permitan ubicar esta propuesta. Para nosotras también creo que, tanto para Julia como para mí, ¿no? Y por eso estamos aquí también, como propuestas que son fundamentales para entender cualquier tipo de transformación, ¿no? Y creo que ambas vamos a intentar centrarnos también o partir de dos experiencias concretas. En el caso de Julia, del manual ecofeminista que nos va a presentar, y yo me voy a ubicar un poquito más en otro proceso también de derivas, ¿no? Que ambos son también hermanos, o hermanas en este caso, están muy vinculados. Y bueno, creo que bueno, pueden ayudarnos un poco también a aportar ese marco y aportar desde la experiencia práctica concreta. Entonces va a empezar Julia. Voy a hablar un poco muy brevemente, bueno, como para dar unas pinceladas sobre el ecofeminismo, ¿no? Como para enmarcar un poco la sesión de hoy, de qué hablamos cuando hablamos de ecofeminismo y por qué nos sirve el ecofeminismo o los ecofeminismos como una herramienta para analizar y para luchar contra las empresas transnacionales y contra los procesos de despojo. Y en concreto os voy a hablar un poco, ¿no? de este manual ecofeminista contra el poder corporativo que sacamos hace, bueno, no llega a un año y que puede servir también como una herramienta bueno, para reflexionar, ¿no? sobre estas resistencias y esas alternativas a las empresas transnacionales. Bueno, en primer lugar, antes de hablar del manual, para ubicarnos, seguramente ya todas y todos sabréis o os podréis imaginar, ¿no? qué es esto del ecofeminismo, pero bueno, viene bien un poco, ¿no? Dibujarlo, aunque sea por encima. Sería básicamente la idea de que tenemos que analizar, tenemos que combatir la opresión del patriarcado y la opresión sobre la naturaleza, la explotación de la naturaleza de forma conjunta, ¿no? Que el sistema capitalista produce violencia, produce despojo en muchas áreas, pero que en concreto hay dos ámbitos, ¿no? Como son el sistema patriarcado y el sistema extractivista de explotación de la naturaleza, que podríamos decir que son dos sistemas de opresión paralelos o gemelos, ¿no? Como dos caras de la misma moneda, y que merece la pena, ¿no? confrontarlos de forma conjunta. Y que además son dos procesos que se refuerzan mutuamente, ¿no? Ahí, para poner un ejemplo, ¿no? podemos ver qué pasa en contextos de crisis climática, de crisis ecológica, cuando, por ejemplo, hay una contaminación, ya sea atmosférica o del agua, que produce un aumento de las enfermedades. ¿A quién le corresponde o a quién le acaba, ¿no? repercutiendo estas enfermedades? Pues muchas veces a las que afectará en mayor medida va a ser a las mujeres, ya sea de forma directa porque son las que están más vinculadas, pues por ejemplo, ¿no? a un río que está contaminado o a trabajar en los cuidados, en la reproducción de la vida en contacto con esta agua contaminada, pero luego también cuando una comunidad se enferma, a las que les toca muchas veces, ¿no? cuidar a los enfermos o a las enfermas son a las propias mujeres, ¿no? Y eso por un sistema, como decía, patriarcal, que se refuerza, ¿no? con esa crisis ecológica o climática. Podríamos seguramente pensar muchos elementos más, ¿no? Y eso es una de las grandes potencialidades que tiene el ecofeminismo, ¿no? Que nos permite hilar, ¿no? sacar a la luz estas tendencias subterráneas, ¿no? que dice Saskia Sassen, que nos permiten ver los impactos que tiene el sistema capitalista en diferentes partes del mundo o en diferentes ámbitos que a priori nos parecen completamente desconectados, pero que si indagamos un poco más vamos a ver que tienen tendencias comunes, ¿no? Seguramente ya habréis hablado de esto en este curso, ¿no? Pero por ejemplo, en un encuentro que hicimos hace un año y medio en la Casa de Defensoras Basoa entre ecofeministas de Latinoamérica y de aquí,
hablábamos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, la explotación que se vive en las maquilas, en las fábricas esas, ¿no?, en las que se producen textiles o productos de electrónica con unas situaciones de muchísima explotación y que normalmente se sitúan en las fronteras, ¿no?, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, y hablábamos de cómo estas situaciones de tanta explotación no se pueden entender sin entender un proceso previo de despojo, de desplazamiento forzado, que ha hecho que mucha de la gente que acaba trabajando en estas maquilas no le quede otro remedio que trabajar ahí para poder sostener la vida después de haber tenido que abandonar sus territorios y sus comunidades por culpa, por ejemplo, ¿no?, de un proceso de despojo cometido por una empresa transnacional, por la llegada de una minera, por la llegada de una central hidroeléctrica o por simplemente, bueno, o con toda la complejidad más bien del aumento, ¿no?, de las violencias y por la expansión de la economía criminal vinculada también al desarrollo del capitalismo globalizado. No voy a entrar en eso, que me imagino que ya lo habréis trabajado estos días, pero sí que quería, ¿no?, poner en valor que esta mirada ecofeminista no se centra solo en lo que puede pasar, por ejemplo, en un entorno rural, que también, y que sobre todo parte de ahí, ¿no?, y las primeras ecofeministas son las que empezaron a utilizar este concepto, son sobre todo mujeres rurales, mujeres que en la defensa del territorio plantearon el protagonismo de las mujeres en estas luchas, pero que también nos sirve pues para hablarnos de estas conexiones y de ver qué pasa en todos estos procesos de despojo o de expulsiones. Más concretamente, algunas de las cosas que plantea el ecofeminismo, algunos de los principios, ¿no?, que pone encima de la mesa para mirar el mundo, ¿no?, con estas gafas que ya no serían solo moradas, sino que podrían ser verdes y moradas, ecofeministas, sería, en primer lugar, un concepto fundamental que es el de la sostenibilidad de la vida, ¿no?, o a veces también lo llamamos poner la vida en el centro, ¿no?, es decir, desplazar del centro del modelo económico, socioeconómico, la búsqueda de lucro, la búsqueda de un beneficio privado, ¿no?, que el motor, ¿no?, del modelo social y económico deje de ser generar riqueza para unos pocos y que empiece a ser sostener la vida, sostener lo que realmente hace que nuestra vida sea viable, ¿no?, los cuidados, el agua, la tierra, la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de cuidados aparece otro concepto fundamental que es el de la interdependencia. La idea esta de que las personas, los seres humanos, somos interdependientes, ¿no? Esa idea que seguramente habréis escuchado, ¿no?, de que nos han hecho creer que existen los hombres o las mujeres champiñón, que existen, ¿no?, estas personas que están listas para ir a trabajar, que para que haya todo un ejército ¿no?, de trabajadores y trabajadoras para llenar, ¿no?, los sitios de trabajo, no tiene que pasar nada más que el sistema capitalista funcione, y eso sabemos que es completamente falso, ¿no? Para que haya esa mano de obra, para que haya gente para poder trabajar, ha habido antes muchísimo trabajo invisibilizado, desde que estas personas eran pequeñas y alguien las cuidó, alguien las crió, hasta el día a día, ¿no?, para que haya alimento, para que haya una casa limpia, para que también haya unos mayores, unas personas dependientes cuidadas. Entonces, la idea esa de la interdependencia también cambia completamente la visión, ¿no?, de cuáles las tareas, los trabajos que deberían ser prioritarios y esenciales para sostener la vida. Y también aparece con fuerza un concepto que ahora las últimas semanas en Euskal Herria está teniendo mucho peso, que es la idea del derecho colectivo al cuidado, ¿no?, que es esa idea de que el cuidar la vida es algo fundamental, que sin ello no podríamos vivir ninguna de nosotras, y que hay que darle el valor que merece, ¿no?, y que tenemos que pasar página de un sistema que se ha sostenido en base a muchísima explotación y muchísima precariedad. No voy a entrar mucho más en eso porque creo que Silvia va a hablar más de ello, pero bueno, es otro de los conceptos fundamentales para el ecofeminismo, ¿no?, la idea de la interdependencia y ligado a eso el derecho colectivo al cuidado. Otro de los elementos que creo que también es muy interesante y también nos permite darle una mirada global y decolonial al ecofeminismo es la idea de la suficiencia. Es un concepto que creo que es interesante porque a veces cuando hablamos de, por ejemplo, de crecimiento, empezamos a tener
críticas o contradicciones, ¿no? Porque decimos, bueno, sí, pero ¿quién tiene que decrecer, ¿no? ¿Todo el mundo tiene que decrecer igual? ¿Todo el mundo tiene que reducir sus consumos? O más bien lo que tenemos es que reconocer, ¿no?, estas responsabilidades asimétricas, esa necesidad de que quienes están consumiendo por encima de sus posibilidades empiecen a bajar el consumo y quienes no tienen esos mínimos, ¿no?, de estas necesidades mínimas cubiertas puedan satisfacerlas, ¿no? Entonces, una idea muy potente para hablar, ¿no?, de cuál es el consumo suficiente es la idea esa de la suficiencia, ¿no?, de que no sea ni demasiado poco ni tampoco por encima, ¿no?, de los límites del planeta. Vinculado a eso también, ¿no?, como os decía, la mirada decolonial, la mirada de quién tiene que reducir, quién tiene que asumir estos costes, y también una mirada de la diversidad, ¿no?, y de entender que una política ecofeminista no puede ser, o sea, o lo que plantea también, ¿no?, como añadido a las políticas o a las propuestas de transición ecosocial, es esta mirada de la justicia ambiental, de la justicia social. Pensar que para transitar, para, por ejemplo, ¿no?, en el modelo energético, plantear alternativas, no podemos pensar solo en la política macro, sino que también tenemos que mirar lo micro, ¿no?, lo cotidiano, ¿no? Tenemos que mirar cómo hacemos para que el modelo energético sea sostenible en relación al planeta, pero que también sea sostenible para todas las personas y que todo el mundo tenga su energía garantizada, ¿no? No podemos estar hablando solo de que necesitamos reducir las emisiones y, por ejemplo, no hablar de que la Cañada Real en Madrid, ¿no?, un barrio de Madrid para las que no lo conozcáis, lleva más de 3 años sin luz. Eso, ¿no?, también es mirar, ¿no?, el mundo con unas gafas ecofeministas. Otro de los elementos, y ya voy terminando esta parte sobre, ¿no?, como esta introducción del ecofeminismo, sería la idea de la reciprocidad, que creo que también es muy interesante porque le añade un elemento más a la idea de la solidaridad o de la redistribución, ¿no?, que son ideas más clásicas, ¿no?, de las políticas de izquierda, de las políticas sociales. La reciprocidad, y ahí yo os recomiendo mucho a Robin Wall Kimmerer, que no sé si la habréis leído, que se ha hecho bastante famosa con su último libro, que en castellano lo han traducido como Una trenza de hierba sagrada. Ella tiene sus antepasados, son pueblos originarios de Norteamérica, y entonces tiene este conocimiento, ¿no?, de los pueblos originarios, pero también es bióloga. Y entonces plantea una mirada muy potente de cómo nos tenemos que relacionar con la naturaleza, ¿no?, desde esta mirada de la reciprocidad, desde esta mirada de reconocer cuáles son, ¿no?, como todo el bienestar, todos los servicios, bueno, en una mirada occidental decimos servicios, aunque seguramente Kimmerer nunca utilizaría esta palabra, pero bueno, para que nos entendamos o para que yo lo pueda explicar, ¿no?, esa idea de pensar la protección o la conservación de la naturaleza no solo como algo que hay que proteger, que hay que conservar y que por tanto tenemos que dejar casi virgen, sino como una necesaria recuperación de este vínculo de reciprocidad, de que la naturaleza nos da algo y nosotras también le tenemos que dar algo a cambio, ¿no? Creo que es muy potente porque también nos pone en nuestras espaldas o en nuestras manos la capacidad de reconectar con la naturaleza, ¿no?, o con el territorio, o con los ecosistemas, o con el paisaje, que es algo que para un pensamiento o una forma de vida pues occidental quizá nos cuesta imaginar, pero que seguramente si nos salimos de las ciudades o si nos acercamos, ¿no?, al mundo rural, lo vamos a encontrar, ¿no?, esas prácticas que aún conservan una idea de reciprocidad. Y vinculado a eso también fundamental la idea de la reparación, ¿no?, de pensar que no podemos transitar hacia un mundo ecofeminista, hacia un mundo ecosocial, sin reparar todos los daños que ya se han hecho, ¿no? Y eso está muy vinculado con la idea de justicia ambiental, de justicia climática que decía antes, pero también de justicia feminista, ¿no? No podemos pensar transiciones que no tengan en cuenta todos los daños, toda esa deuda acumulada de género, climática, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que pensar formas para reparar esas relaciones, para reparar estos ecosistemas, para reparar hasta estos cuerpos, ¿no?, que han sufrido
una sobreexplotación por culpa de este modelo pues de cuidados, por ejemplo, patriarcales, pero también ese modelo que permite que que se den unas condiciones de explotación en sectores como la agroindustria o como la producción textil, como decía antes. Esos serían, así como de forma muy resumida, algunos de los principios o valores que plantea el ecofeminismo y que creo que son útiles tanto a la hora de denunciar el modelo actual como a la hora de pensar las alternativas. Y para ir terminando, os enseñaré así como algunas páginas para abrir boca sobre este manual ecofeminista y para contaros un poco cómo lo hicimos y cuál fue el proceso, porque creo que es potente también como una herramienta en sí misma, ¿no? A la hora de pensar cómo hacer procesos de reflexión y de pensamiento ecofeministas y colectivos. Os voy a compartir pantalla. Bueno, esta es la portada. Deciros que de momento no lo tenemos de forma online, digital. Solo se puede conseguir o en bibliotecas o comprándolo en librerías en el Estado español. Pero bueno, que en principio hemos pactado con la editorial que a partir de enero ya lo vamos a poder distribuir digitalmente. Así que para las que estéis fuera o que no queráis comprarlo o buscarlo en una biblioteca, lo vais a poder leer digital dentro de unos meses. Bueno, esta es la portada. Y como os decía, ¿no? Lo hicimos con un proceso colectivo que fue muy potente porque nos permitió dialogar entre defensoras del territorio, ¿no? Que sufren en su día a día los impactos del extractivismo, los impactos de la actividad de las empresas transnacionales, pero también nos juntamos con otras ecofeministas que desde otros contextos, pues por ejemplo, también están peleando contra la deuda o están peleando contra el modelo de producción global en el sector textil, o están planteando estrategias de lucha feminista antirracista, o están peleando contra la pobreza energética en el contexto de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Entonces fue una mirada muy diversa y muy plural que nos permitió tejer, ¿no? Como diferentes discursos. Y al mismo tiempo creo que también fue interesante porque no fue solo un proceso de reflexión, sino que también lo podemos entender como un proceso de sanación, porque hicimos varios encuentros digitales y también un encuentro presencial en el que no solo estuvimos hablando y debatiendo sobre cómo luchar contra las empresas transnacionales, sino que también hablamos de cómo nos impacta eso, ¿no? A las que estamos trabajando sobre estos temas y cómo podemos hacer para fortalecernos a nosotras mismas y cómo estas redes internacionales también se pueden convertir en estrategias para fortalecernos, ¿no? Y para no sentirnos tan solas, porque muchas veces la lucha contra las empresas transnacionales es una lucha que no siempre ha sido una lucha feminista, ¿no? Y entonces las que nos consideramos feministas en estos sectores, pues a veces estamos un poco solas o necesitamos tener redes en las que compartir nuestras preocupaciones. Bueno, os voy enseñando algunas paquinitas. Una de las cosas también interesantes de este libro, bueno, de este librillo, es un manual, es que tiene mucho peso la ilustración. De hecho lo firmamos juntas, Maite Menchaca y yo, que somos como las que lo coordinamos. Maite es la que hizo todas las ilustraciones y también tenía una intención muy directa de que fuera algo como muy accesible para todo el mundo y que tuviera esa potencia también que tienen las imágenes a la hora de hacernos pensar. Voy pasando. Bueno, ahí veis, ¿no? Como la imagen se junta con el texto de esta forma muy potente que nos permite también, ¿no? Como tener bueno, como esa reflexión en diferentes sentidos, ¿no? No solo desde el texto y desde el pensamiento más literal. Y solo para terminar, quería deciros como 3 cosas que creo que son interesantes sobre el ecofeminismo en relación a la lucha contra las empresas transnacionales, que una es esa idea, ¿no? Que os decía antes, de poder
juntar diferentes miradas, de poder tener esa visión integral, y ahí ha jugado un papel fundamental la noción de cuerpo-territorio, ¿no? que plantean las feministas comunitarias de Abya Yala, desde el feminismo o desde las comunidades indígenas, ¿no? Esa idea de pensar el cuerpo y territorio como algo que está entrelazado, que no lo podemos mirar de forma separada, y eso es muy potente porque rompe las miradas sobre los impactos de las transnacionales, que hasta que esa mirada no empezó a tener más peso, se centraban solo en la parte ecosistémica, ¿no? De la mirada de los impactos sobre los ecosistemas, y pensarlo desde el cuerpo territorio nos permite ver qué les pasa también, ¿no? a las personas que habitan estos territorios, no solo desde la parte física, sino también desde la parte espiritual, emocional, etcétera. Y luego también nos permite, bueno, por un lado ponerle eso de que decíamos, ¿no? De ponerle rostro. Ahora necesitamos, ¿no? A veces saber contra quién estamos luchando para que no sea todo siempre tan etéreo, pero sobre todo desmontar sus relatos, ¿no? Y con eso sí termino. Creo que el ecofeminismo también se está convirtiendo en un antídoto contra los cantos de sirena del capitalismo verde, ¿no? Contra esa idea de que podemos seguir con lo capitalista tal y como lo conocemos, que lo único que hace falta es que implementemos tecnologías para reducir las emisiones, y que entonces ya el cambio climático estará controlado y ya no nos tendremos que preocupar más. Bueno, como ecofeministas, como ¿no? Sabemos que las crisis son múltiples, que no solo es una cuestión de reducir emisiones, que también obviamente es súper importante, y por tanto plantear alternativas ecofeministas también no es, como decía, un antídoto, ¿no? De decir, necesitamos soluciones reales, necesitamos alternativas reales, necesitamos transformar de base este sistema para poner la vida en el centro y para cambiar de raíz un modelo que genera no solo que haya un cambio climático, sino también pues múltiples impactos, como son pues eso, ¿no? El despojo, las enfermedades, las violencias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto acabo con esa idea de la potencia que puede tener el ecofeminismo para luchar contra el poder corporativo. Muchas gracias. Seguimos, compañeras, compañeros, vamos a la segunda parte de la sesión. Bueno, yo creo que Julia nos ha dado mucho marco y es una propuesta también muy interesante, y sobre todo tenéis las referencias para ir profundizando. Bueno, yo voy a utilizar para la presentación un PowerPoint que he preparado, a ver si todo va bien y consigo que lo veáis todas. Espero que se esté viendo. ¿Se está viendo? A ver si lo pongo en modo presentación. Sí, se está viendo, ¿eh? ¿Se ve con las otras diapositivas o en modo presentación? Con las otras diapositivas. Vale, ¿ahora? Ahora modo presentación, sí. Vale, es que ricasco. Bueno, pues nada, bueno, yo creo que lo que nos ha presentado Julia nos da como una entrada así potente. Me voy a poner aquí una alarmita para no enrollarme, porque tiendo yo al rollo, para controlar un poco los tiempos. Y nada, bueno, yo os vengo a contar, como os decía, otro enfoque, otras propuestas desde otra mirada también, ¿no? Pero que está muy vinculado con lo que nos planteaba Julia ahora, ¿no? Y os vengo a hablar un poco del proceso de derivas, que bueno, tenéis todos los materiales, la guía pedagógica que tenéis del curso, hay unos vídeos para ver, tenéis materiales también que lo recogen, y si no me equivoco, creo que en este proceso se va a hacer también una deriva, ¿puede ser, Elena, Raquel, o me estoy equivocando? Sí, dentro del proyecto se van a hacer derivas ya en 2024. Eso es, vale, pues bueno, así también esta presentación puede servir un poco de introducción al trabajo que vais a hacer, ¿no? Bueno, pues yo vengo a contaros una parte de este proceso que, para que os ubiquéis, se desarrolló en Vizcaya, en el cual, bueno, pues un grupo de mujeres, pues fuimos como unas 80, creo, más o menos, mujeres feministas, bueno, pues nos juntamos desde diversidad de colectivos y espacios para preguntarnos un poco, bueno, sobre qué era esto del bien vivir feminista, ¿no? Que ya veis que como pregunta no es algo pequeño, ¿no? ¿Qué significaba para nosotros el bien vivir feminista y qué estábamos viendo en nuestro territorio, ¿no? Tanto a nivel de qué no nos gustaba, como también y sobre todo de qué alternativas estaban poniendo en marcha, ¿no? Entonces voy a contar un poco de
este proceso, porque este proceso fue muy rico, y os voy a apuntar alguna cosita sobre, bueno, qué fue el proceso en sí mismo, desde qué enfoque lo hicimos, algunos de los ámbitos que analizamos, qué es lo que vimos, ¿no? Y algunas conclusiones. Voy a intentar no ir como a todo correr para que me podáis entender, y cualquier cosa me interrumpís también, porque me suelo acelerar. Bueno, al final el tema de las derivas es una cosa que es una metodología de investigación, acción, participación, diríamos, que de entrada es muy sencilla, pero para nosotras tiene una gran potencia, ¿no? Es una metodología que consideramos además feminista, y ahora os explico por qué, ¿no? La deriva finalmente es un paseo guiado, diríamos, ¿no? Tenemos unas preguntas, en nuestro caso, como os decía, las preguntas eran: ¿qué queremos decir o cómo podemos construir bien vivir desde los feminismos, ¿no? Y específicamente nos preguntábamos sobre 4 dimensiones que para nosotras son fundamentales para entender este bien vivir, ¿no? ¿Qué queremos decir sobre los cuidados? ¿Qué queremos decir sobre la alimentación? ¿Qué queremos decir sobre el trabajo o el empleo? ¿Y qué queremos decir sobre las violencias, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí teníamos estas preguntas, y lo que hicimos fue, pues, ordenarnos en torno a esta metodología, que en realidad, como os digo, es algo sencillo, consiste en un paseo colectivo, pues, guiado, puede ser una mañana, una noche, una tarde, cuando veamos, ¿no? Y recorremos espacios que para nosotros son referentes y que son importantes a la hora de entender esa realidad que queremos analizar, ¿no? Es decir, miramos las cosas y el territorio desde esa perspectiva, caminando juntas en colectivo, y nos hacemos las preguntas un poco sobre estas temáticas, ¿no? Hacemos paradas, visitamos diferentes espacios, y en torno a eso se va generando, pues, un saber colectivo, ¿no? La metodología de derivas es una metodología que no es nuestra, nosotros le pusimos este nombre un poco de derivas, pero viene de antes, se ha utilizado por muchos otros colectivos de manera más o menos estructurada, pero es una metodología sobre todo libre, que en realidad, bueno, tenéis ahí también la documentación para que la podáis reproducir, y que de hecho se está reproduciendo. Hay compañeras en Brasil, la SOF, la Marcha Mundial, que han utilizado esta metodología de derivas para, por ejemplo, explorar territorios en Brasil que están, pues hay un acaparamiento y una presencia grande de megaproyectos de tipo eólico, por ejemplo, ¿no? O hace 10 días en Bilbao, pues se utilizó una deriva para analizar los cuidados en la ciudad, y lo promovió la Posada de los Abrazos, que es un colectivo feminista, y ahí se juntaron diferentes colectivos para hacer este reflexión colectiva, ¿no? Entonces, es una metodología como muy permeable, que nos permite y que está ahí abierta para que quien quiera la pueda utilizar, ¿no? ¿Por qué creemos que es una metodología feminista? Y no me voy a detener mucho en esto, así como apuntar algunos elementos, ¿no? Por cierto, las imágenes de aquí también, de derivas y de los materiales que tenéis, también son de Maite Menchaca, que también hizo este esfuerzo un poco de sistematizar y acompañarnos, y bueno, creemos que también, como decía Julia, la parte visual ayuda, y también las compañeras de Al Borde Films grabaron las derivas. Entonces, en la página web vais a tener unos vídeos en los cuales se sintetiza un poco todo lo que trabajamos juntas, ¿no? En estos paseos colectivos. Bueno, es una metodología feminista para analizar la realidad, porque nos permite, como decimos, analizar lo que llamamos el pan y las rosas. Nos permite poner en diálogo las diferentes dimensiones de la vida que para nosotras son o representan el bien vivir o el mal vivir. No solo hablamos de los mercados o de una cosa aislada, sino que analizamos las vidas integralmente, y eso es una gran potencia, ¿no? También nos permite ver el mundo en nuestras vidas, ¿no? Esta idea fundamental de que al final lo que queremos transformar nos atraviesa, ¿no? Entonces, empezamos también a hablar de nosotras, pero también vinculándonos a los colectivos, a los territorios, y entendiendo que tenemos que transformar fundamentalmente también los sentidos comunes, ¿no? Entonces, como que desde ahí esta idea también, esta metodología nos permite eso, ¿no? Ponernos en cuestión. Veis ahí el dibujito, ¿no? Nos atraviesa todo eso que queremos transformar, ¿no? También nos permite mover el cuerpo, porque es una metodología en la que vamos, nos movemos, pensamos en colectivo, no estamos en un espacio cerrado, nos movemos y ocupamos, ¿no? Ocupamos el sitio y también impactamos. Entonces, como que esa idea también del movimiento es muy potente, ¿no? Nos permite también partir y reflexionar de cada una de nosotras, desde lo nuestro, desde lo propio, pero no para quedarnos en cada una de nosotras, sino para entender los vínculos con las otras, ¿no? Esa idea también es muy feminista, de vincular lo individual y lo colectivo, y esta metodología creemos que lo permite, ¿no? También ponemos ahí, no somos Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, y tampoco ni falta que nos hace, ¿no? Nos permite realmente intentar dialogar desde los diferentes saberes, desde los diferentes lenguajes, desde las diferentes realidades, y en esta idea un poco de poner en valor la diversidad, que es el último elemento que aparece ahí, ¿no? Desde una idea y una voluntad firme de encontrarnos, de poner en común y de encontrar eso que nos une, ¿no? O sea, esta metodología nos permite, creemos, ¿no? Pues esta idea de reconocer lo que hay, visibilizarlo, valorarlo, ponerlo en diálogo y ponerle nombre, ¿no?
Esto así sobre la metodología, que tenéis toda la información, como os digo, en los materiales, ¿no? Cuando nosotras intentamos mirar eso de qué es un vivir feminista para nosotras en un territorio muy acotado, que es Vizcaya, ¿no? Con las alternativas que en ese momento teníamos, ¿no? En este entorno que íbamos a visitar, partíamos de un marco de análisis que tiene mucho que ver con lo que ya os ha planteado Julia, que tampoco en ese sentido me voy a detener demasiado. Le podemos llamar ecofeminismos, lo podemos nombrar desde otro lugar, ¿no? Para nosotras partíamos de una idea de que queríamos analizar esto desde una mirada que llamamos feminista, crítica, anticapitalista. Y le ponemos ahí el asterisco para intentar resolver de alguna manera, ¿no? Que en esa idea de una perspectiva feminista, crítica, anticapitalista, entra una mirada al mundo desde la idea de que confluyen diferentes sistemas de dominación o que estamos en un sistema de dominación múltiple, diríamos, ¿no? Es decir, que a esta idea, cuando decimos feminista, crítica, anticapitalista, le estamos uniendo una mirada crítica al colonialismo, al racismo, al capacitismo, a la LGTBI-fobia. Es decir, que hay diferentes dimensiones que están ahí y desde ahí estábamos mirando esta realidad, ¿no? Y esta idea de dónde están las alternativas y qué queremos decir nosotras feministas de esas alternativas, ¿no? Entonces, ahí tenéis una tablita que resume un montón de conceptos que, como os digo, tampoco me voy a detener en todos. Algunos de ellos ya están planteados por Julia, ¿no? Entonces, lo primero era que nosotras miramos la realidad o nuestro marco, ¿no? Tiene que ver con eso que os planteaba Julia antes, ¿no? De poner en el centro la sostenibilidad de la vida, no los mercados, poner en el centro los cuidados y esta perspectiva de la interecodependencia. Ese era nuestro foco, ese era como nuestro foco en el que queríamos mirar la realidad, ¿no? ¿Qué veíamos en esta realidad que estábamos analizando? Bueno, básicamente veíamos que estamos viviendo en un conflicto capital-vida, es decir, que el capital hoy en día está haciendo o imposibilitando, ¿no? La vida de las personas y del planeta, explota la vida de las personas, eso lo veíamos como un elemento central. Otra dinámica que veíamos era la mercantilización, es decir, el actual sistema, todo lo vivo, cada vez más dimensiones de lo vivo y cada vez más relaciones entre las personas, intenta privatizarlas, sacar negocio, hacer mercancía de eso, ¿no? Veíamos además en el centro que el modelo de referencia es el que llamamos BBVA, en este caso el blanco, burgués, varón, asfaltado, porque es totalmente urbanita, diríamos, heterosexual. Ese sería el modelo que está como en el centro, ¿no? de este poder corporativo y el que impone las necesidades, ¿no? Y los intereses y acumula el poder y diríamos y los recursos, ¿no? Además también partíamos de que vemos, y es fundamental para entender la realidad, una división sexual del trabajo y de las vidas, ¿no? Y que esto el feminismo pues, lo ha planteado con total claridad, ¿no? Entonces, este era como el escenario de aquello que estamos viendo que no nos gusta, ¿no? ¿Y qué proponíamos, no? Y nuestro enfoque iba un poco en dotar de contenido a esta parte de la propuesta, porque nos dábamos cuenta que desde los feminismos y desde otras perspectivas críticas, en muchas ocasiones tenemos mucho concepto para decir lo que no nos gusta, es decir, analizamos la realidad desde una mirada en la cual tenemos mucho concepto para decir esto va mal, pero teníamos más problemas para nombrar la alternativa, lo que sí queríamos, ¿no? Entonces, por ahí teníamos unas intuiciones, que es en la parte esa del que se propone, ¿no? Que veíamos que nos interesaba, ¿no? En este transitar juntas, dotar de contenido a eso que es el buen convivir o el bien vivir. ¿Qué significa eso, no? Esa capacidad, decíamos, individual y colectiva de decidir qué vida queremos vivir, ¿no? Sobre todo de preguntarnos colectivamente qué son esas vidas que merecen la alegría ser vividas, ¿no? Y cómo vamos a organizarnos para poder dar respuesta a eso, ¿no? También desde la idea de soberanía feminista, aquí, como veréis, la palabra soberanía aparece en bastantes momentos, ¿no? Ha aparecido en este proceso como una idea necesaria de defender el derecho, ¿no? A individual y colectivo a decidir qué vida queremos tener. En este sentido, un derecho también que pasa, bueno, por el cuerpo de las mujeres, pero también pasa por los territorios, por la capacidad de decidir este modelo, ¿no? La apuesta, como veis ahí también, por el cuidado mutuo, en esta idea un poco de la intercodependencia, ¿no? La necesidad de prestar y de recibir cuidados como un elemento fundamental en esta propuesta alternativa que queremos construir, y la idea también de la corresponsabilidad, ¿no? Esta idea de que para poder llegar a este bien vivir, a este buen convivir, tenemos que asumir todas, ¿no? Todas las personas, al margen de la clase social, al margen de la procedencia, del género, del estatus socioeconómico, deberíamos, ¿no? Tener estas responsabilidades, a veces asimétricas, ¿no? Pero responsabilidades al fin y al cabo en el cuidado de lo común, ¿no? Entonces, bueno, por aquí este cuadro no me detengo más, he pasado súper rápido, pero podríamos decir que representa un poco lo que era nuestro marco, ¿no? Esa idea de desde dónde mirábamos la realidad
qué veíamos en esta realidad y por dónde iba la propuesta que queríamos construir. Entonces, bueno, todo lo que nosotros sacamos de este proceso no nos lo inventamos en realidad, surgió del diálogo y surgió de esa visita que hicimos, ¿no?, a las diferentes alternativas que fuimos encontrando y de esas charlas que tuvimos colectivamente, ¿no?, en las cuales nos íbamos preguntando y contrastando información y, bueno, y entre todas fuimos tejiendo, ¿no?, ese contenido. Entonces, os voy a plantear algunos apuntes sobre dos dimensiones sobre las que nosotras queríamos indagar. Ya os decía que eran 4, pero me voy a detener sobre todo en la parte de alimentación y en la parte de cuidados, ¿no?, que algo ya se ha mencionado anteriormente, porque nos parecían dos dimensiones fundamentales para que esa vida pueda ser, ¿no? La alimentación, bueno, como veis aquí, nosotros nombramos la alternativa como soberanía alimentaria feminista, ¿no? Bueno, en la parte de alimentación, lo que veíamos, ¿no?, a la hora de analizar el sistema con esas claves que os decía, desde dónde mirábamos la realidad, lo que vemos a día de hoy es que la alimentación no es un derecho, lo veíamos también en nuestros territorios, no es un derecho. La alimentación a día de hoy es un negocio, está completamente mercantilizada, se especula con los alimentos, hay lugares de acumulación y hay lugares en los cuales las personas a día de hoy están pasando hambre, o sea, la alimentación se ha convertido en eso, ¿no?, en este negocio que no es universal, diríamos, y accesible para todas, ¿no? Además, es un modelo en la producción agroalimentaria actual que está alejado del modelo de producción más tradicional, diríamos, de menor escala, más integral, eso veíamos también, más vinculado a los territorios. Es un modelo a lo grande, es un modelo de alimentos kilométricos, de consumo rápido, deslocalizado. Bueno, creo que habéis estado con la gente de SETEM también hablando de algo de esto, no me voy a entretener. En la alimentación lo veíamos también muy claro, lo veíamos también en el análisis que hacíamos. Es un modelo, por tanto, que podemos decir que descampesiniza, porque frente al modelo tradicional campesino de producción de alimentos mucho más sostenible, lo que hace es abrir este modelo grande centrado en el consumo, ¿no? Además, es un modelo que ataca una forma de vida, ¿no?, y ataca unos saberes campesinos tradicionales, desde ahí también surgía la crítica. Es un modelo, además, que nos desterritorializa, es decir, que tiene impactos en los territorios, ataca la vida y ataca los territorios, ¿no?, privatiza todo lo que puede, todo lo común, nos desconecta de los ciclos vitales, nos aleja a quien produce de quien se abastece o de quien consume, ¿no? Y tiene un impacto clarísimo local global, es decir, lo habéis estudiado a lo largo de este proceso, ¿no? Los productos que consumimos aquí están totalmente vinculados con la realidad de otros territorios, con el despojo que estaba hablando antes Julia, con la amenaza que están sufriendo muchas comunidades, ¿no? Todo está vinculado, ¿no? Entonces, que es un modelo realmente que nos cuestiona mucho desde este enfoque local global, ¿no? Y por último, es un modelo que veíamos que masculiniza. La producción agroalimentaria actual es un modelo que está promoviendo una mayor división sexual del trabajo dentro de la producción alimentaria, ¿no?, con un modelo agroindustrial protagonizado fundamentalmente por un modelo masculino hegemónico del que hablábamos antes, ¿no? Eso por una parte. Luego, es un modelo también que impide que se cuide en los propios territorios. Al ser un modelo tan capitalista, diríamos, de producción de alimentos, impide los cuidados, ¿no? Y ese es un elemento fundamental también de la masculinización. Y por otro lado, pues hace también que las mujeres bueno, sufran en muchas ocasiones pues una mayor sobrecarga de tareas de cuidados, una mayor invisibilización, una mayor bueno, diríamos separación, ¿no? O sea, incapacidad para articularse, ¿no? Entonces, como que desde ahí vemos que es un modelo que ataca a elementos fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos de la alternativa? Bueno, pues en la alternativa fuimos a visitar diferentes experiencias, bueno, decíamos, hay diferentes propuestas en marcha y sí que nos parecía súper interesante recuperar lo que ya se está formulando, porque en realidad nosotros, como os decía, no inventábamos nada, ¿no? Y ahí aparecía como fundamental la propuesta que estaba construyendo desde Echalde Emakumeak, que es un colectivo de mujeres agroganaderas de aquí, de Euskal Herria, ¿no? Y que han planteado esta propuesta del agroecofeminismo, ¿no? Entonces, ellas están trabajando en esta idea de cómo construir soberanía alimentaria desde los feminismos. Ahí arriba tenéis la foto del material que tienen, pero hay diferentes materiales en su web y también creo que en las referencias del módulo tenéis esto, si no os lo cuelgo luego, ¿no? Y ellas en esta propuesta lo que hablan es de defender esta idea de soberanía de una manera muy fuerte, ¿no? De defender esta capacidad y este derecho, ¿no?, a decidir cuál es nuestro modelo de producción de alimentos, ¿no?, cuál es nuestro sistema alimentario, con una participación de todas y de todos en la definición de este sistema, ¿no?, de incidir desde los feminismos en todas las fases de la cadena de producción alimentaria.
Esto quiere decir desde la producción, o sea, de los propios alimentos, la transformación, la comercialización, el abastecimiento, qué sucede también en los hogares, o sea, tener en cuenta toda la cadena de esta producción alimentaria. También ellas insisten, ¿no? Y insistíamos nosotros también en nuestro proceso de derivas en la necesidad de relocalizar la producción alimentaria, de acercar los alimentos a nuestros territorios, ¿no? Y recampesinizar, o sea, apostar por este modelo de producción agroecológica, ¿no? Un modelo de producción agroecológica o cercana a estos saberes campesinos que os decíamos antes, no solamente en el cómo se produce, sino también en las relaciones que se dan en esta producción. El cómo se produce, pues muchas lo conoceréis, ¿no? Pues hay un modelo sin tóxicos, sin transgénicos, recuperando las razas autóctonas, pequeñas producciones, ¿no? Más diversificadas, más sostenibles, pero también un modelo de producción alimentaria que tenga en cuenta los bienes naturales, que los territorios se organicen en torno a estas dimensiones, ¿no? Que promuevan esta idea del planeta vivo que antes hablaba también Julia, ¿no? Que se promueva un consumo local, de cercanía, bueno, que también se tengan en cuenta estos saberes que hablábamos antes, específicamente los saberes de las mujeres, que en el modelo de agronegocio están totalmente invisibilizados, ¿no? Además, que se promueva también las relaciones de equidad en la propia producción de los alimentos. Con esto hacemos referencia a qué relaciones se dan laborales en esta producción de alimentos, pero también a qué relaciones se dan dentro de las propias familias, ¿no? Dentro de los propios espacios, por ejemplo, pues, cooperativas o espacios donde está produciendo alimentos, ¿no? Cómo cuidar ahí también desde la perspectiva feminista las relaciones que se dan ahí. Y bueno, y que apuestan también por una participación pues sociopolítica y cultural de las mujeres baserritarras, de las mujeres campesinas, también como sujeto de primer orden, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí nos parecía que por aquí iba algo de las propuestas que se estaban construyendo frente al modelo de producción hegemónico, diríamos, de alimentos, y que en Euskal Herria pues encontramos diferentes propuestas que estaban apuntando en este sentido, ¿no? La otra dimensión que analizamos fue la de los cuidados, porque nos parecía que el cuidado, bueno, pues también es otro elemento central para preguntarnos sobre ese bien vivir, ¿vale? Entonces, bueno, en los cuidados rápidamente también lo que veíamos era, en la situación actual, ¿no? Que tampoco los cuidados a día de hoy son un derecho, o sea, los cuidados tal cual están pensados a día de hoy, podríamos decir que son un sálvese quien pueda, una especie de, así como suerte individual, ¿no? Son imprescindibles para la vida, pero aquí cada uno resuelve los cuidados o cada una como bien puede, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí decíamos que no son un derecho, ¿no? Además, los cuidados, por lo menos en nuestra realidad más concreta, que es la que estábamos analizando, están completamente privatizados o en los hogares, porque son muy familistas, todavía el gran peso está en los hogares, ¿no? Y en los hogares, luego hablaremos, ¿no? En todo el hogar en equidad, ¿no? Y también en el mercado, ¿no? O sea, al final es una cosa que sale también a la oferta que hay de diferentes servicios privados, ¿no? Lo público, que ha sido una gran reivindicación, por ejemplo, desde los feminismos aquí, bueno, pues es completamente insuficiente y además con muchas carencias, ¿no? Y bueno, desde ahí pues analizábamos esta dimensión de la privatización. Pero claro, no podemos mirar la privatización sin mirar también la feminización. Los cuidados son un sector en que todavía hoy las mujeres tienen una gran sobrecarga, ¿no? No hay corresponsabilidad ni por parte de los varones ni por los diferentes actores sociales, pero es que además cuando los cuidados salen, diríamos, de ese espacio más de la familia y se llevan a ese mercado, lo que vemos son dinámicas de precariedad pues totales, ¿no? O sea, habréis visto en la COVID, me imagino, aquí y allá, en todas partes, ¿no? Cómo los cuidados se pusieron como en la agenda, ¿no? Como se empezó a hablar de lo importantes que eran los trabajos imprescindibles, ¿no? Pero luego en realidad son cuidados o sea, son trabajos con un gran valor social, pero que la remuneración económica es súper baja y el reconocimiento material es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, como que ahí hay una cosa que me parece que no casa, ¿no? Tienen mucho valor y a la vez son los más precarios, ¿no? Y además son trabajos que están muy atravesados por dinámicas de clase y de racialización, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo pues, más flagrante, que es la situación del empleo de hogar, y bueno, cuántas mujeres migradas a día de hoy están sosteniendo los cuidados en nuestra realidad más concreta, ¿no? Entonces, como que ahí hay mucha precariedad y es un ámbito especialmente, bueno, pues complejo a ese nivel, ¿no? Entonces, como a nivel de horizonte, ¿qué veíamos? Visitamos diferentes alternativas, lo mismo, recorrimos el territorio y entendimos que, bueno, que la apuesta feminista tiene que ser, por lo que Julia ha apuntado antes, que es un derecho colectivo al cuidado, ¿no? ¿Cómo avanzamos hacia entender los cuidados como un derecho de todas? El darlos
o el no darlos y el recibirlos, ¿no? Pero sobre todo esta idea de colectivo, ¿no? Que mi derecho, que mi cuidado no pase por encima del tuyo, ¿no? ¿Cómo logramos esa idea realmente de que sea un cuidado para todas, ¿no? También veíamos la idea, y luego volveré sobre esta cuestión, de lo de la espiral, ¿no? Los cuidados son algo que pasan en muchas dimensiones, no únicamente en una, ¿no? Y la idea era como ver cómo interactuaban todas esas dimensiones, ¿no? Cuidados personales, individuales, cuidados en las familias de elección, ¿no? Cómo vamos avanzando en eso, cuidados que se dan en la comunidad. Había una apuesta muy grande por apuntar, ¿no? a esa necesidad de la comunidad como un espacio que cuida también, los cuidados que se dan en redes también, ¿no? Y los cuidados que se dan en el ámbito público siempre desde una demanda y una reivindicación de lo público pues bastante distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Y ver cómo se dan esos hilos de continuidad, ¿no? Y luego había una apuesta muy concreta que era por defender así a capa y espada que los cuidados deben de ser un ámbito en el que no esté el ánimo de lucro, ¿no? Y ahí, bueno, pues esto es justo la tendencia contraria que tenemos en nuestro territorio a día de hoy, y me temo que en la gran mayoría de ellos, donde los cuidados pues son un nicho de mercado para muchas empresas, ¿no? En este sentido, vinculado a esto, así como nota informativa, el 30 de noviembre el movimiento feminista de Euskal Herria ha convocado una huelga general, bueno, pues con diferentes actores y agentes sociales, ¿no? del territorio, y parte de un foco central de esa huelga es la reivindicación de este derecho colectivo al cuidado y de un sistema público comunitario, ¿no? Es decir, por aquí hay mucho trabajo y hay mucha demanda, ¿no? Y hay alternativas que están intentando desde ya pues poner en marcha esta otra propuesta, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, las alternativas están. Nosotros indagamos un poco sobre qué nos estaban proponiendo en estos dos ámbitos, por dónde va el marco, e intentamos construir esta parte de un enfoque, ¿no? O sea, un enfoque pues, global, un enfoque más aterrizado sobre esa idea de qué entendemos por bien vivir feminista, ¿no? Y para finalizar, que he ido súper rápido, ya lo siento, espero que haya podido transmitiros algo y bueno, está en la parte de preguntas también. ¿Qué veíamos nosotras de las alternativas que habitan el territorio? Porque, bueno, lo más importante decir es que están, que existen, ¿no? Y que tenemos que reivindicarlas, ¿no? Y casi empiezo por el final, ¿no? Decíamos que todas las alternativas que nosotras veíamos y las que hemos podido conocer y sobre las que hemos ido debatiendo tienen esta idea en el centro y la base común es esa. Son alternativas que buscan sostener la vida, ¿no? Sostener la vida, hacerla posible, desprivatizarla, desmercantilizarla, resolver necesidades tanto materiales como relacionales, como afectivas, de forma más colectiva, ¿no? Todas tienen estos objetivos en sí mismas, ¿no? Y están respondiendo a eso, ¿no? Entonces, esta idea de que todas las alternativas están intentando, y lo están haciendo, ¿no? Poner condiciones para que la vida se dé en este sistema que la está totalmente todo el tiempo atacando, ¿no? O sea, es como una fuerte resistencia y son una real alternativa a esto, ¿no? Están en eso, ¿no? En sostener la vida, ¿no? Son alternativas todas ellas arraigadas, es decir, arraigadas que van, lo que decía antes Julia, ¿no? O sea, que la lucha es por y desde los cuerpos que habitan y se relacionan en los territorios vivos, ¿no? Las alternativas buscan entender la tierra como fuente de vida, avanzar hacia una apuesta, como os decía antes, por diferentes soberanías, pues, energética, alimentaria, los cuidados, ¿no? La apuesta por la soberanía es muy, muy grande. Contener la deslocalización, o sea, acercar los procesos de vida a los territorios, ¿no? Este es un elemento súper importante. Reconocer los cuerpos diversos, pues con nuestras marcas, con las vivencias diversas, con las vulnerabilidades, ¿no? Y no ver los territorios como algo aislado, ¿no? Eso es súper interesante, sino también conectadas con un mundo que se quiere transformar. O sea, lo que hagamos en nuestros territorios tiene impacto en esa realidad más amplia, ¿no? Y desde ahí, pues estas alternativas nos estaban mostrando el interés también por conectar con eso más global, ¿no? Con la madre tierra en general, ¿no? Luego, todas ellas nos hablaban de ese modelo en espiral, que es importante, ¿no? Que las diferentes escalas de la vida, ¿no? Que están en relación cuando hablamos de las alternativas, ¿no? Las alternativas pasan desde lo más personal hasta lo más global, ¿no? Nos hablan de transformaciones que atraviesan las formas individuales de cada una de estar y en el mundo, ¿no? Las redes cotidianas, los hogares, las escaleras, los barrios, ¿no? Los pueblos, los espacios de intercambio, bueno, las organizaciones, la necesidad también de revisar nuestras organizaciones desde dentro también, ¿no? Bueno, lo público, siempre con este hilo de continuidad, ¿no? Como decíamos, con lo comunitario y el ámbito más global, ¿no? Nos hace replantearnos también los privilegios, ¿no? Y las desigualdades y también ir pensando cómo darle sostén de verdad a esa corresponsabilidad, ¿no? Y ir pensando las alternativas no como algo pequeño, estanco,
o cerrado, diríamos, sino en necesario vínculo, ¿no? Cómo las alternativas van dialogando unas con otras y van tejiendo una red pues cada vez más amplia, ¿no? Y por último, y para terminar, pues nos hablan también de dificultades, de contradicciones, ¿no? Y también de tensiones, ¿no? Poner en marcha alternativas frente a un sistema, como os decía antes, que ataca sistemáticamente la vida, es, bueno, algo muy complejo, algo que tienes que hacer contrarreloj, luchando con los tiempos y las lógicas capitalistas y patriarcales, que es muy complicado, ¿no? Es agotador muchas veces construir estas alternativas y sobre todo para muchas mujeres, ¿no? Y buscar que las alternativas sean sostenibles, ¿no? Nos hablaban de la dificultad de transformar los sentidos comunes, ¿no? Porque nos atraviesan dinámicas muy potentes y a veces esto es muy complicado de transformar, ¿no? Y nos hablaban sobre todo, y para nosotros esto es súper importante, de no buscar la alternativa perfecta, porque no la hay. Y hay que realmente reconocer estas sombras que hay en las propias alternativas, estas contradicciones, entenderlas desde ahí también y protegerlas, ¿no? Nosotras creemos que de este proceso, si hemos aprendido algo, es que, bueno, todavía hoy más si cabe, ¿no? Hay que reconocer lo que se está haciendo. Esto no quiere decir que no podamos ser críticas con algunas de las dimensiones o con algunas de las propuestas o con algunos de los elementos, pero reconocerlas, protegerlas, ¿no? Cuidar estas cosas que ya estamos haciendo y también celebrar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Creo que, bueno, ahí hay un elemento muy importante de intentar, bueno, entre todas, ver cómo avanzamos sí, hacia dar valor a eso que está en un contexto que cada vez es más crítico y más complejo seguramente, pues ver cómo nos reconocemos y cómo celebramos aquello que sí estamos haciendo ya, ¿no?